Abrimos el segundo bloque, vamos a presentar a nuestros invitados, una hermosa mesa para quedarse ahí a disfrutar, así que están más que invitados. En primer lugar, Alejandro Craniolini es presidente de la Fundación Fab Lab y con él vamos a hablar sobre el diseño paramétrico, esta revolución que se viene dando en el diseño. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo bienvenido. está? ¿Todo bien? Gracias. Bien, bien. ¿Vos? Gracias por venir, muchísimas por gracias. Y es un gusto tenerlo nuevamente aquí con nosotros, a Ernesto Alac, es presidente de ACAP, de la Asociación Cordobesa de Agencias de Publicidad. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Gracias por venir, muchísimas gracias. Bueno, vamos a arrancar con el diseño paramétrico. Vemos un informe, nos vamos más o menos dando cuenta de qué se trata esto, nos vamos informando y charlamos con nuestro invitado. Dale. El diseño paramétrico es una técnica avanzada de diseño digital que permite introducir una serie de variables o parámetros en un software especializado para manipularlos mediante algoritmos y obtener así diseños geométricos más complejos, versátiles y originales. Sus usos y aplicaciones prácticas abarcan casi cualquier campo de la estética, desde la arquitectura o la ingeniería hasta el interiorismo o incluso la moda. El diseño paramétrico permite crear todo tipo de formas irregulares, siendo las formas orgánicas las más deseadas por su originalidad. No cabe duda de que más allá de sus ventajas funcionales, el diseño paramétrico impresiona por su poderosa estética. La técnica paramétrica se amolda con mucha facilidad a las condiciones de un espacio o a las necesidades concretas que tenga el usuario final. Sin dudas, para el diseño paramétrico, el único límite es la imaginación. Martín Scorsese Podría venir por ahí, ¿no? decía el único límite es la imaginación y nos quebró la cabeza en la previa, así que... Bueno, esa es un poco la definición que uno saca del material que está dando vuelta. Te pregunto a vos, Alejandro, que estás en la diaria, ¿qué es el diseño paramétrico? ¿Cómo podemos comprenderlo de un modo aún más sencillo? Digamos, el informe cubrió bastante bien lo básico. Dicho más bajado a algo más real, imagínate que vos sos carpintero y haces mesas, ¿está? Si vos querés tener varios modelos de mesa dentro de tu línea de productos, tenés que sentarte, hoja, papel, o si sos quizás un poco más sofisticado, ya en un software de diseño asistido por computadora o CAD, y diseñar una mesa. Querés agregar una, tenés que diseñar otra, y así terminás teniendo N diseños para tu mesa. La idea que plantea el diseño paramétrico es, en vez de diseñar una mesa, definí qué es una mesa. O sea, decirle a la computadora qué es una mesa, cómo funciona, cuáles son las variables que intervienen en el funcionamiento y en la estructura de una mesa. Y en el uso. En el uso y en lo que quieras. El material, si va a estar sometida a la temperatura, a la intemperie, etcétera. Toda la información que se le pueda dar. Todo lo que vos quieras, digamos, el diseño va a ser tan inteligente como vos lo hagas. Entonces vos después le vas a decir, haceme una mesa de exterior con 5 patas y el diseño que ya hiciste vos, solito te va a hacer esa mesa que vos le pediste, de acuerdo a los parámetros y el comportamiento que le diste al diseño. Lo va a resolver con la información que vos le diste. Que vos ya le diste. Pero imagínate que básicamente vos después tenés una fábrica de mesas donde le decís, hacémela con tantas patas, de tal color, de tal material, con, no sé, tal estilo. Quiero una mesa barroca, quiero una mesa gótica, quiero una mesa bla, 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 bla. Entonces, haciendo un solo diseño, vos tenés virtualmente una cantidad, digamos, infinita de posibles productos que podés llegar a tener. De allí la cuestión de la versatilidad. También he visto que hay algunos desarrollos que se adaptan, que también son, van cambiando sus funciones y su orientación, incluso pienso en construcciones mayores, en función de variables vinculadas al clima, por ejemplo. Es un factor a tener en cuenta. Cuando alguien diseña, por ejemplo, un edificio, tiene que tener en cuenta un montón de cosas. El tipo de terreno en el que está, la probabilidad de que tenga sismos, los vientos, cómo lo van a afectar. Vieron que se han caído un par de puentes en estos últimos tiempos en el mundo. Sí. Y, por ejemplo, muchos puentes, aunque la gente no lo crea, se caen por el viento. El viento sopla de tal manera y el puente embolsa el aire de tal manera que el material empieza a moverse hasta que llega a un punto de fractura y se rompe. Y es permanente, con el paso de los años se cae como un papel. Sí, pero hay videos en internet, hay un puente muy famoso que le decían el puente del viento, creo, es una cosa del año 30 de ese video, en Estados Unidos. Sí. Pero parece, Que se desplomó. pero de goma parece, cuando uno lo ve moverse y dice, eso es acero y hormigón, ¿cómo puede ser? Bueno, por ejemplo, en el Instituto Avanzado de Arquitectura de Cataluña, en España, que es, te diría, uno de los entes vanguardistas del diseño paramétrico del mundo, diseñaron hace unos años una construcción que se llamaba la Solar House o la Fab House, que era una casa que estaba pensada para fabricar íntegramente con herramientas de fabricación digital.
la más conocida hoy de las herramientas de fabricación digital es la impresora 3D. A esa escala y en esa época, digamos, todavía no aplicaba. Fue una casa que se hizo con materiales o reciclados, digamos, o autóctonos, que tenía en cuenta incluso la época del año, la latitud y longitud en la cual iba a estar ubicada la casa. Entonces el diseño ya les dijo, hay que orientarla de tal manera y hay que maximizar ciertas superficies para lograr poner paneles solares y así lograr obtener la mayor cantidad de luz solar por día y consecuentemente la energía que vas a tener. Eso es hoy el ABC de cualquier arquitecto, cualquier ingeniero. ¿La creatividad está en la computadora? No, la computadora es una mera herramienta. Vos tenés la computadora, un martillo, la impresora 3D. Si tenés un clavo, y la mejor es un martillo. Para las otras tenés distintas variedades. Hablaste de materiales, nos metimos lleno en los materiales. Fuera del micrófono hablamos, a ver, cuando pensamos en construcción, sobre todo acá pensamos en cemento, hormigón, ladrillo, madera y, digamos... Sí, o la construcción en seco. La construcción en seco. Estamos en la antesala de una revolución también en los materiales. Ya está sucediendo, de hecho, hay una vuelta al adobe, hay otras construcciones de otro tipo, pero por lo que veo, tenemos que también cambiar completamente el concepto de material. Mira, el material es algo que casi siempre está condicionado por una cuestión geográfica, por ejemplo. O sea, si vos te vas, suponete, no sé, al norte y quizás tenés muchísima más arcilla que en el sur de la Argentina, por así decirte. O si querés construir, no sé, en Entre Ríos, por decirte, y vas a tener madera de rolete, mientras que quizás en el medio de la pampa y te salga más barato conseguir hormigón. Sin embargo, hoy se está viendo una optimización en los materiales, tanto en el tipo de material como en la utilización de los mismos. Hay ciertas maderas, por ejemplo, la madera, nosotros como país lo usamos bastante poco. Fíjate en Estados Unidos, ¿por qué hay tal destrucción cada vez que pasa un huracán? Independientemente de que los huracanes son una fuerza Porque la mayoría son naturaleza. casas de madera. Es madera. Y los tipos usan madera, ¿por qué? Porque es barato, la podés trabajar, levantan una casa en cuanto. Esos shows que pasan, remodelación de casas. En 2 días tienen la casa armada de nuevo. Lo reconstruís, claro, absolutamente. Claro. A lo que se está tendiendo es a la utilización, digamos, más responsable de materiales en primera instancia, la utilización de materiales más específicos, pero con el objetivo puesto allá, lejos, en algo que vamos a ver de acá a varios años, es empezar con metamateriales y materiales programables, materia programable. ¿Qué son metamateriales? Metamateriales son por ahí mezclas de materiales o materiales que por algún tipo de reacción física, química, mecánica, energética o lo que fuere, se van a combinar entre sí para lograr otra cosa. Por ejemplo, hay un caso de estudio, una chica que es arquitecta que se metió con la parte de la biofabricación, o sea que ya tiene que ver con modificación genética de algunos organismos, utilización, por ejemplo, de elementos naturales que uno encuentra todos los días en la naturaleza. Orgánicos, digamos, en este caso. Sí, orgánico es cualquier cosa que tenga una molécula de carbono en la estructura molecular, así que no aplicaría. Pero, perdón, un chiste químico. Pero, por ejemplo, la quitina. La quitina es el principal componente de los caparazones de los insectos. Ese ruidito que escuchamos cada vez que pisamos un bicho es la quitina quebrándose. Esta chica produjo la quitina de manera sintética y la utilizó para hacer una especie de alas de libélula, grandes, deben tener como 1,80 m más o menos, y metió, digamos, como las imprimió en 3D, fue capaz de meter cierta estructura mecánica que con el calor hace que eso se abra. Revistió la pared de un edificio con eso, entonces cuando le dé el sol, el material solo, sin ningún tipo de interacción, digamos, humana o de, no sé, electrónica, mecánica, o lo que fuera, solito, se abre y con ciertos componentes químicos que les han puesto adentro, no solo de sombra, sino que también filtra, por ejemplo, más la luz ultravioleta. Quizás deja pasar la luz, filtrando los espectros de la luz solar que son dañinos para la piel. A eso es, de nuevo, uno lo cuenta y parece ciencia ficción, sin embargo hay un montón de cosas que se están haciendo. ¿Y hoy, eso cómo se llega, digo, imprimiendo en 3D? Es una de las técnicas que tenés. La impresión 3D hoy es, primero que nada, es barata. Claro. O sea, cualquiera se puede armar una máquina en su casa. Hoy en día está súper difundido. Aquí en Córdoba debe haber, no sé, por lo menos 5 o 10 locales que están vendiendo impresoras 3D. De las tradicionales.
Después requiere un poco de maña y obviamente mientras más conocimiento tenga uno, por ejemplo a nivel biológico, se pueden llegar a hacer cosas directamente que parecen sacadas de un libro de ciencia Estamos ficción. viviendo en otro mundo. O sea, en este programa siento de que estamos en otro mundo, es otro mundo. Yo la dirección pensaba en Gaudí, en cómo se inspiraba en la naturaleza. Pensaba el ejemplo tuyo que me dabas, en cómo hace más de 100 años se inspiraba en eso para sus diseños. Pero también hablabas de material programable. ¿Cómo sería eso? Bueno, material programable, el ejemplo del ala, o ahora se habla de la impresión, la 4D, la 5D, la 6D, ya digamos, vamos a necesitar notación científica en cualquier momento. ¿De qué se trata esto? Suponete, vos en vez de hacer una caja o imprimir una caja, o un robot, o lo que fuere, la idea es imprimirlo de tal manera plano que después, aplicando un estímulo externo, ese robot se ensamble a sí mismo. O que bajo ciertas condiciones pase a tal estadio. Un ejemplo práctico de la naturaleza, no sé, hay organismos o animales que, por ejemplo, hibernan. Con el frío, ¿qué hacen? Bajan su metabolismo y quedan en un estado de una especie de animación suspendida para que después, una vez que ya las condiciones de vida son propicias, vuelven a salir. Haciendo un paralelismo en eso, vos podrías tener un material que ante un calor extremo, por ejemplo, se comporte de una manera que es totalmente distinta a la que se comportaría con respecto al frío. Con esto, el cielo es el límite, justamente, porque vos imaginate que teniendo acceso por ahí a mezclar cosas que a priori no tienen nada que ver y yendo más allá todavía, lo que es la parte de la biofabricación, vos podrías tener, suponete, un spray de tela de araña para sellar huecos en viviendas rurales que cambie de color cuando detecta una proteína que está específicamente en una vinchuca infectada con el mal de Chagas. O sea, falta. Sí. A eso es a lo que está apuntando la industria, digamos, pero la industria de punta a punta en los países más desarrollados del mundo. Decías hoy que vos, por ejemplo, le vas a dar las instrucciones a un software para que, en base a todas esas instrucciones, digo, pero ¿quién cargó de estos datos anteriormente o de dónde se nutren estos datos? Que para tal clima es mejor tal material y demás. Y hay institutos que se dedican al análisis. Primero que nada necesitas los datos de clima, claro, que eso ya se viene estudiando hace mucho. Por eso también se habla de algoritmo, digamos, en este caso. Es que técnicamente hablando, lo que estás haciendo con el diseño paramétrico es programar. Pasa que la palabra programación por ahí es asociada a algo como muy complejo. O antiguo. También, es algo, pero es algo como que si no tenés, como la cabeza específica de un ingeniero, es algo en lo que no te vas a poder meter. Y por suerte, hoy en día, la tecnología se ha hecho cada vez más sencilla. Claro. Todo el mundo dice los famosos nativos digitales, la generación táctil, usan el teléfono los nenes de 5 años mejor que, no sé, un señor o una señora de 60. En realidad, no es que el señor o la señora de 60 tengan una diferencia en capacidad intelectual. Hay un equipo de ingenieros que está hace 50 años intentando que las cosas sean cada vez más fáciles de usar. Probablemente si nosotros cuando éramos chicos, en vez de tener que ir a la biblioteca a buscar información, hubiésemos tenido Google y le daríamos igual de rápido que un chico de 16 años. Ellos nos llevan más ventaja en el acceso a la información, nada más. Veía también en los ejemplos que los resultantes del diseño paramétrico, las formas finales, pueden tener poco que ver con lo tradicional. Veía diseños habitables con formas completamente disruptivas, con formas, asimétricas, con formas, no sé, uno imagina la casa y se imagina módulos. Y acá uno puede prescindir del módulo. Creo que es una cuestión de enfoque. Ajá. Por ejemplo, un estudio en África de los hormigueros que hacen las termitas dice que tienen el sistema de refrigeración más eficiente que se ha visto en la naturaleza. Lo construyen de tal manera de que el aire caliente, terrible del desierto, de África, entra por abajo y de alguna manera, honestamente no recuerdo la explicación, se iba enfriando y mantenía el interior del hormiguero a una temperatura en la que los bichos podían vivir súper tranquilos. Entonces, la gente empieza a ver ese tipo de cosas y empieza a estudiarlas y a intentar replicarlas, Nunca hay maestro más sabio que la naturaleza. Sí, la celda de las abejas, cada celda, es el diseño, es el mejor aprovechamiento del espacio que existe. Sí. O sea que yo copiaría una celda para hacerme una habitación. Aparte puede resistir más peso, por la estructura que tiene, la distribución de las cargas es muchísimo más eficiente.
cuando uno se pone a ver estas cosas, quizá viene con una idea súper abstracta. Por ejemplo, ese pabellón que está pasando ahí. Sí. Eso fue, inflaron un globo y adentro de ese globo, con un brazo robótico, empezaron a tejer con un hilo de una fibra de carbono. Ajá. Entonces después pincharon el globo y la fibra de carbono ya se había endurecido y quedó ese huevo, por así decirlo. Entonces, uno puede jugar con la herramienta, uno puede jugar con la forma. Quizás, suponete, si estás en un lugar que tiene muchísimo viento, quizás te convenga una forma que por ahí juegue un poco con eso y desvíe el viento de tal manera para un aprovechamiento de la energía o para que no se te golpeen las ventanas o lo que fuere. Para protección, claro, ante el viento. Déjame decir algo. Lo estoy pensando en esto como en un cartel publicitario que tenga vida propia, ¿no? Y que vaya cambiando de acuerdo a los ¿Por qué no? climas. Todo. ¿Por qué no? Y a todo lo que tenga. Esto, lo interesante es que hay una serie de cursos, charlas, talleres que ustedes están dando sobre esto aquí en la ciudad de Córdoba, en la sede de la Fundación. En la Fundación, sí. Nosotros lo que estamos haciendo tenemos varios como grupos de investigación donde agarramos así temas que nos interesen particularmente y que realmente estén marcando tendencia en el mundo y nos juntamos a compartir experiencias y también a cumplir con el objeto de la Fundación, que es democratizar el acceso al conocimiento. Te vuelve loco, te vuelve loco realmente. No, yo lo voy a te expande la comprometer, cabeza. lo comprometo para que venga Para que venga antes de fin nuevamente. de año, porque me quedé con 20 preguntas y la cabeza... que van a venir después. No, pero aparte, desde Queda que... maquinando. Sí, sería bueno porque... Sí, vamos a Cuando renovar quiera. la invitación, obviamente. Vamos a hacer un corte con música. Cuando venimos nos metemos de lleno en el mundo publicitario, nos metemos en las agencias de Córdoba y cómo se viene el panorama de aquí en adelante. Ahora en nuestro escenario, atención, porque no solo hay música, sino que también hay baile. A la par. Now, honey, listen. Why I say, how can you fix your mind? I say you're gone away. Don't say that you miss part. Don't break my aching heart. You know you love me through for many years. Love me night and day. Can you see my tears? How can you leave me now? Listen why I say after you're going and left me crying. After you're gone, there's nothing denying it. You feel sad, you feel blue, you visit that spot you ever had. There's gonna time it, don't you forget it. There's gonna time, don't you regret it. Someday you will go lonely. You have to break like mine, and you won't be lonely after you're gone. Now